¿Ama Dios a Satanás? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a través de las generaciones. En este video vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Exploraremos las verdades de Dios y al final tendrás una idea clara y profunda sobre esta pregunta. Empecemos. En las Sagradas Escrituras, específicamente en el pasaje de Juan 8:44, al describir a Satanás como asesino desde el principio y destacar su desconexión total con la verdad, Jesús no solo está delineando las características de este ser, sino también estableciendo un contraste fundamental con los valores del reino divino. La afirmación de que Satanás ha sido homicida desde el principio nos remite a la idea de que la naturaleza de Satanás es intrínsecamente opuesta a la vida, que es un don y una manifestación del amor divino. En la tradición cristiana, Dios es visto como el creador y sustentador de la vida, un ser cuyo amor se extiende a todas sus criaturas. Por lo tanto, la asociación de Satanás con la muerte y la destrucción representa una contrariedad directa a la esencia misma de Dios, que es amor y vida. Además, al calificar a Satanás como mentiroso y padre de la mentira, Jesús está resaltando la tendencia de este ser a distorsionar la realidad y engañar. En contraste, uno de los atributos fundamentales de Dios es la verdad. Dios es considerado la fuente última de toda verdad, y su palabra es vista como infalible y eterna. La verdad es, por tanto, no solo una característica de Dios, sino también un principio rector en la relación entre Dios y la humanidad, así como en las relaciones humanas entre sí. La verdad promueve la confianza, la fe y la transparencia, valores esenciales en el tejido de cualquier comunidad de fe. La descripción de Satanás como alguien que no ha permanecido en la verdad indica una elección consciente de rechazar este principio divino fundamental. Esta elección no solo lo coloca en oposición directa a Dios, sino que también subraya la naturaleza destructiva del engaño. Las mentiras erosionan la confianza, crean división y fomentan el conflicto, todo lo cual está en desacuerdo con el deseo divino de armonía, unidad y comprensión mutua entre sus criaturas. Por lo tanto, al considerar la enseñanza de Jesús en este pasaje, se destaca la profunda brecha entre los principios y valores encarnados por Dios y aquellos asociados con Satanás. Esta discrepancia fundamental no solo ilumina la naturaleza de la relación entre Dios y Satanás, sino que también ofrece una reflexión sobre los valores y principios que se promueven en la vida espiritual y moral de los creyentes. En este sentido, la descripción bíblica de Satanás sirve como una advertencia contra las tentaciones del engaño y la destrucción, al tiempo que reafirma el llamado a la vida, la verdad y el amor como fundamentos de una relación con lo divino. Al analizar el pasaje de Lucas 8:12, donde Jesús explica: «Los que están junto al camino son aquellos que oyen. Después viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvados», encontramos una poderosa ilustración de la función disruptiva de Satanás en la relación espiritual entre los seres humanos y la divinidad. En esta parábola, Jesús emplea la metáfora del sembrador para enseñar sobre la recepción del mensaje divino, y en este contexto, Satanás es retratado como un agente de interferencia, específicamente como un ladrón que roba algo de incalculable valor, nada más ni nada menos que la palabra de Dios sembrada en el corazón de los oyentes. La descripción de Satanás como un ladrón en este contexto es sumamente significativa. En la cultura bíblica, la palabra de Dios es vista como una semilla de vida, una fuente de transformación y renovación espiritual. Por lo tanto, la acción de quitar esta palabra es en esencia un acto de robo que priva a los individuos de la oportunidad de crecimiento, entendimiento y, en última instancia, de salvación. Este acto no solo subraya la naturaleza malévola de Satanás, sino que también resalta su objetivo de obstruir la conexión espiritual y el desarrollo de fe en los seres humanos. Esta acción de quitar la palabra puede interpretarse de varias maneras. En un nivel, representa una lucha por la influencia sobre el corazón y la mente de las personas, sugiriendo que Satanás activamente busca desviar la atención y el compromiso de los individuos lejos de los principios divinos.
En otro nivel, simboliza el impacto de las tentaciones y distracciones del mundo que pueden hacer que las enseñanzas y verdades espirituales se vuelvan ineficaces o sean olvidadas. La implicación de que este robo impide la creencia y la salvación es particularmente importante, ya que subraya la gravedad de las consecuencias de este acto, no solo en términos de la vida espiritual inmediata de una persona, sino también en relación con su destino eterno. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la resistencia y la receptividad de nuestro propio corazón a la palabra de Dios. La metáfora del sembrador sugiere que, al igual que la tierra necesita estar preparada para recibir la semilla, los corazones de los oyentes deben estar abiertos y dispuestos a acoger la palabra divina para que ésta germine y produzca fruto. La descripción de Satanás como aquel que quita la palabra nos recuerda la importancia de cultivar una fe firme y una disposición espiritual que resista las interferencias y tentaciones que buscan alejarnos del camino hacia la salvación. Lucas 8:12 no solo ofrece una visión de la oposición entre las fuerzas espirituales del bien y el mal, sino que también enfatiza la responsabilidad personal en la recepción y custodia de la enseñanza divina. Este pasaje destaca la continua batalla espiritual por las almas de la humanidad y la necesidad de vigilancia y compromiso en nuestra propia vida espiritual para asegurar que la palabra de Dios se arraigue profundamente dentro de nosotros, inmune a los esfuerzos de aquellos que buscan desviarnos de nuestro camino hacia la redención. La perspectiva de los primeros cristianos sobre la naturaleza adversa y maleva de Satanás es claramente articulada en las epístolas del Nuevo Testamento, lo que refleja una profunda conciencia de la lucha espiritual constante en la vida de los creyentes. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos presenta una vívida metáfora de Satanás como un león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar, instando a los fieles a permanecer vigilantes y firmes en su fe. Esta imagen del diablo como un león no solo evoca un sentido de peligro inminente, sino que también subraya la ferocidad y la agresividad con la que persigue a aquellos que buscan vivir según los preceptos de Jesús. La instrucción de ser sobrios y velar no es simplemente un llamado a la prudencia, sino un mandato para mantener una constante conciencia de la realidad espiritual que rodea a los creyentes, reconociendo que la lucha contra las fuerzas espirituales del mal requiere una atención y una dedicación constante. La metáfora del león, un depredador conocido por su fuerza y astucia, resalta la naturaleza insidiosa de los ataques de Satanás, que a menudo vienen disfrazados y pueden atrapar a los desprevenidos en momentos de debilidad o duda. En Primera de Tesalonicenses 3:5, el apóstol Pablo expresa su preocupación por la comunidad de Tesalónica, temiendo que sus esfuerzos y enseñanzas puedan haber sido socavados por las astucias del tentador. Esta referencia a Satanás como tentador refuerza la idea de que su estrategia principal es desviar a los creyentes de su camino, introduciendo dudas, miedos y falsedades que pueden erosionar la fe y el compromiso con los principios cristianos. El temor de Pablo de que su trabajo resultase en vano refleja la grave implicación de ceder ante estas tentaciones, poniendo en riesgo no solo el bienestar espiritual individual de los creyentes, sino también la integridad y el futuro de la comunidad cristiana en su conjunto. Estas descripciones en las epístolas neotestamentarias ofrecen un retrato coherente de Satanás como un adversario persistente y astuto, dedicado a socavar la fe y la perseverancia de los seguidores de Jesús. Lejos de ser meras advertencias sobre peligros externos, estos pasajes sirven como recordatorios de la necesidad de una vigilancia interior, una disciplina espiritual y una dependencia constante de la gracia divina para resistir y superar las pruebas y tentaciones. Subrayan la importancia de la comunidad, el apoyo mutuo y la oración como medios para fortalecer a los creyentes en su lucha contra las fuerzas que buscan desviarlos de su fe y compromiso con el camino que Jesús ha trazado para ellos. En la epístola a los Efesios, específicamente en el capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo introduce una metáfora militar poderosa para enfatizar la necesidad de preparación espiritual frente a los desafíos que representan las fuerzas del mal, personificadas en la figura de Satanás. Al describir a Satanás como un maquinador, Pablo destaca la naturaleza calculadora y estratégica de los ataques lanzados contra los fieles. La palabra acechanzas sugiere tácticas engañosas y trampas.
cuidadosamente diseñadas para desviar a los creyentes de su fe y compromiso con los principios divinos. El llamado a vestirse de toda la armadura de Dios es un llamado a la acción que implica mucho más que una simple defensa pasiva. Es una invitación a adoptar una postura activa y consciente en la lucha espiritual, equipándose con virtudes y prácticas que fortalezcan la fe y la resiliencia espiritual. Esta armadura no es física, sino una serie de cualidades y convicciones espirituales como la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que juntas proporcionan una defensa integral contra las influencias corruptoras del enemigo. El énfasis en la necesidad de esta armadura divina subraya la seriedad de la amenaza que representan las acechanzas del diablo. No se trata simplemente de tentaciones o pruebas superficiales, sino de una lucha contra fuerzas que buscan socavar los cimientos mismos de la fe cristiana y la integridad moral de los creyentes. La descripción de Pablo de Satanás como un maquinador refleja una comprensión de que estas batallas no son meramente incidentales, sino parte de una campaña deliberada y sostenida para desviar a los fieles de su camino. La instrucción de Pablo a la comunidad de Éfeso para que se proteja y combata las tácticas de Satanás no solo revela la naturaleza persistente del conflicto espiritual, sino que también proporciona un marco para entender cómo los creyentes pueden y deben responder. La armadura de Dios simboliza la importancia de una vida de oración, estudio de las Escrituras, práctica de la justicia, mantenimiento de la paz, afirmación de la fe y aceptación de la salvación como medios para resistir y superar las estratagemas del mal. Este pasaje, por lo tanto, no solo advierte sobre la realidad de la oposición espiritual, sino que también empodera a los creyentes, equipándolos con las herramientas y la perspectiva necesarias para enfrentar y vencer los desafíos espirituales. La enseñanza de Pablo resalta la importancia de la preparación y la vigilancia constante en la vida de fe, recordando a los seguidores de Cristo que, aunque la batalla es real y desafiante, la victoria es posible a través del poder y la protección que Dios proporciona. La función de Satanás como tentador se manifiesta de manera emblemática en los episodios de las tentaciones a Jesús, narrados con detalle tanto en los Evangelios de Mateo, capítulo 4, como en Lucas, capítulo 4. Estos pasajes ofrecen un relato claro de cómo Jesús enfrenta y supera 3 tentaciones significativas presentadas por Satanás, cada una diseñada para desafiar su identidad, misión y fidelidad a Dios. Estos encuentros no son solo pruebas personales para Jesús, sino también manifestaciones de la lucha espiritual más amplia entre las fuerzas divinas y las tentaciones que buscan desviar la voluntad y el propósito divinos. En cada una de las 3 tentaciones, Satanás propone a Jesús un camino que parece ofrecer poder, protección o provisión, pero que en realidad está fundamentado en la desobediencia a Dios y en la distorsión de la verdadera esencia de la misión mesiánica. La primera tentación apela a la necesidad física de Jesús, instándolo a convertir piedras en pan. La segunda tentación desafía a Jesús a probar su divinidad y la protección de Dios mediante un acto de temeridad. La tercera tentación ofrece autoridad y gloria terrenales a cambio de adoración a Satanás. En cada instancia, Jesús responde con citas de las Escrituras, reafirmando su compromiso con la voluntad de Dios y rechazando las falsas promesas de Satanás. La resistencia de Jesús a estas tentaciones es significativa por varias razones. Primero, demuestra su perfecta obediencia y fidelidad a Dios, incluso frente a desafíos directos a su misión y relación con el Padre. Segundo, Jesús modela para sus seguidores la importancia de la Escritura como herramienta para resistir la tentación, destacando el poder de la palabra de Dios en la lucha espiritual. Tercero, el rechazo decisivo de Jesús a las ofertas de Satanás, culminando en la orden de «Vete, Satanás», Mateo 4:10. Simboliza la autoridad y el poder de Jesús sobre el mal y su capacidad para superar las fuerzas que se oponen al propósito divino. Este enfrentamiento entre Jesús y Satanás no solo ilustra la naturaleza persistente y astuta de las tentaciones que los creyentes pueden enfrentar, sino que también ofrece esperanza y orientación sobre cómo enfrentarlas.
La victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto anticipa su triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte en la cruz, reafirmando la promesa de redención y la disponibilidad de la gracia divina para resistir el mal. En este sentido, las tentaciones de Jesús y su respuesta inquebrantable ofrecen una fuente de inspiración y enseñanza para todos los que buscan vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, recordándonos que, aunque la tentación es una realidad constante en la vida espiritual, la victoria es posible a través de la fe, el conocimiento de la Escritura y la dependencia de la gracia de Dios. A partir de los relatos bíblicos mencionados, así como de otros pasajes, se deduce inequívocamente que existe una oposición fundamental entre Dios y Satanás. Esta oposición se manifiesta no solo en las acciones y enseñanzas de Jesús, sino también en el mensaje general de la Biblia, que describe a Satanás como un ser que encarna el mal, la mentira y la rebelión contra Dios. La noción de que Dios podría amar a Satanás se contrapone directamente con la representación bíblica de Satanás como el adversario tanto de Dios como de la humanidad. Por lo que en este punto, ya estamos en la capacidad de decir que no, que de ninguna manera ama Dios a Satanás. La advertencia contra caer en el engaño de Satanás y la exhortación a no mostrarle amor son consistentes con el llamado bíblico a la vigilancia y la resistencia espiritual. Los creyentes son instados a reconocer la realidad de la lucha espiritual y a equiparse para enfrentar las tentaciones y engaños de Satanás, manteniéndose firmes en su fe y compromiso con los principios divinos. La victoria de Jesús sobre Satanás es un tema central en la teología cristiana y la cita de Colosenses 2:15 ilustra de manera poderosa este triunfo. Al despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente en la cruz, Jesús no solo aseguró la redención para la humanidad, sino que también demostró su autoridad suprema sobre todas las fuerzas del mal. Este acto de triunfo en la cruz es fundamental para la comprensión cristiana de la derrota definitiva de Satanás y de la liberación del poder del pecado y la muerte. Esta victoria de Jesús no solo tiene implicaciones teológicas profundas, sino que también ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. La derrota de Satanás en la cruz asegura a los seguidores de Cristo que, a pesar de las dificultades y tentaciones que puedan enfrentar en la vida, tienen acceso a la victoria a través de la fe en Jesús. Los alienta a vivir vidas de resistencia contra el mal, armados con la certeza de que el poder de Cristo les respalda y les capacita para superar las fuerzas espirituales adversas. En resumen, podemos decir que la Biblia presenta una clara dicotomía entre Dios y Satanás, enfatizando la oposición irreconciliable entre el bien y el mal. La victoria de Jesús sobre Satanás es un testimonio del poder y la autoridad divina, y sirve como un recordatorio constante para los creyentes de que, a pesar de la presencia continua del mal en el mundo, la victoria final ya ha sido asegurada a través del sacrificio y resurrección de Jesús. El destino final de Satanás, tal como se describe en el libro del Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, proporciona una conclusión definitiva a la narrativa bíblica sobre el conflicto entre el bien y el mal. Este pasaje nos informa que el diablo que engañaba a las naciones fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta clara descripción no solo subraya la naturaleza engañosa de Satanás y su papel en la oposición a Dios, sino que también establece con claridad el juicio inalterable que le espera. La referencia al lago de fuego y azufre simboliza el castigo eterno y la separación total de la presencia de Dios, lo que representa el clímax de la justicia divina para aquellos que encarnan la rebelión contra Dios. El hecho de que Satanás sea lanzado en este lugar junto con la bestia y el falso profeta, figuras que en la narrativa apocalíptica representan el mal en sus diversas formas, resalta la derrota completa de todas las fuerzas que han trabajado en contra del propósito divino y la redención de la humanidad. El concepto de un tormento, día y noche por los siglos de los siglos, enfatiza la perpetuidad de este castigo, reafirmando la idea de que las consecuencias del mal y la rebelión contra Dios son duraderas y definitivas. A través de esta imagen, el Apocalipsis
comunica un mensaje de advertencia sobre la seriedad del mal y la importancia de la elección moral, al mismo tiempo que asegura a los creyentes que la justicia divina prevalecerá al final. La afirmación de que Jesús no ama a Satanás se entiende en este contexto como una expresión de la absoluta incompatibilidad entre el amor y la santidad de Dios, y la esencia del mal que Satanás representa. La resistencia y derrota de Satanás por parte de Jesús, así como la proclamación de su condenación final, son testimonios del triunfo de la justicia y la redención divinas sobre el engaño y la destrucción. La victoria de Jesús sobre Satanás y el anuncio de su destino final en el lago de fuego sirven como garantía de esperanza y restauración para aquellos que siguen a Cristo, recordándoles que, a pesar de las aparentes victorias temporales del mal, el desenlace de la historia está firmemente en manos de Dios. En resumen, Apocalipsis 20:10 no solo revela el destino final de Satanás, sino que también consolida la narrativa bíblica de la redención y la justicia divina. Este pasaje asegura a los creyentes que la maldad y la rebelión tienen un fin predestinado y que el reino de Dios, caracterizado por la justicia, el amor y la paz, prevalecerá en última instancia. Finalmente recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 5:11. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Con esto se cae no solo la teoría de que Dios ama a Satanás, sino la de que Dios ama a todos por igual. Queda claro que Dios no ama a los que hacen lo malo y practican la violencia y lo que es peor. No solo no los ama, sino que los aborrece. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final del video. Por el día de hoy no es más. Y recuerda que si les gustó y fue de bendición esta enseñanza, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir, comentar y dejar su like. Muchas gracias y que Dios los bendiga.